El Contractor Showdown Efilson es el mejor juego de extracción que hay en VR y de ese barco no me baja nadie. Eso sí, todavía no es perfecto, pero recordemos que es una alfa y como alfa que es, no para de actualizarse y por ese motivo hago este vídeo, porque he podido probar de forma anticipada todo lo que está por llegar en el próximo wipe, entre otras cosas, el ansiado modo PvE, ya sabéis, jugador contra entorno. Lo primero que podrá llamarte la atención si has jugado el juego es que una vez más el refugio está cambiado. Y es curioso porque tanto en este juego como el Ghost of Tabor no paran de mover las cosas del búnker. En cada parche algo cambia, pero bueno, mientras sea para mejor, está cambiado. Ahora pusieron el baño aquí, de hecho no está bloqueado y esta es mi skin. Mira qué guapa las nuevas skins. ¿Qué más hay por aquí? Vemos que aquí han puesto ahora lo del búnker en una pantalla para Johnny directamente, donde metemos los cacharros aquí dentro, entiendo yo. Tenemos esto igual que antes. Esto que es para el control seguro, esto no estaba. Aquí antes había una estantería que no está. Y ahora aquí tenemos como nuestra habitación que antes estaba allí, ahora está aquí. Esto que parece que es otra zona para guardar más armaduras y todo eso. Y aquí tenemos, esto es para el tema de skins. Aquí tenemos la otra armería y aquí la otra armería. Vale, y otra cosa que han hecho, el campo de tiro creo que se mantiene aquí, sí, eso no ha cambiado. Aquí está lo de los servidores. Y por aquí tenemos ya el mercado, la zona médica. Tenemos aquí pues todos los vendedores. Los vendedores con la zona médica aquí delante. Así que bien, está todo como más integrado, más compacto. Que cuando lo vayamos evolucionando, no sé muy bien cómo, si hay nuevas zonas que se abrirán. Ah, o sea, esto yo todavía no tengo ni disponible. Ahora todo es un poco más cómodo ya que está todo al alcance en el mismo piso. Y oye, eso está bien. Pero no te confíes, amigo mío, porque esto va a ser lo único cómodo que hay aquí. Porque en cuanto entres a jugar, prepárate. ¡Wow! ¡Cómo pega!, ¿no? Otra cosa que han modificado son el precio de las cosas, las misiones y la progresión. De hecho, ahora no te deja acceder a otro mapa que no fuese presa hasta que juegues determinado número de partidas. Así que cogí mis dos misiones iniciales, mi equipamiento básico y allí fui a matar Scaff, conseguir herramientas, poner a prueba los nuevos bots y aparte ver los cambios gráficos. Y mirar la pedazo de diferencia que hay ya visual comparado con lo normal. A mí personalmente me gusta un montón esta ambientación con esta atmósfera. Se siente más integrado todo en el escenario. Al menos lo veo yo así. Lo siento más integrado, que tiene más sentido, más realista. Antes estaba todo como muy limpio. La IA también tiene nuevas frases, por lo que he escuchado. Hostia. Tiene nuevas líneas de frases. Vale, una misión completada. Mira cómo patrullan, tío. Qué guapo. Eso sí me mola, ¿eh? Me mola un montón que corran. Creo que al darle a la pierna ahí lo frené un poco. Y por eso ojo de sprintar. Esa casa brilla que flipa. O sea, eso está claro que es un bugazo. Una de las dudas que tengo yo siempre con los modos PvE en los Extraction Shooter y sobre todo en VR es que no sé si van a funcionar porque los bots siempre son muy tontos como para ofrecer un desafío justo. Pero con los ajustes que le han hecho, la cosa cambia radicalmente, sorprendiéndome para bien. ¿Cómo mola, tío, lo de los bots? Mola un montón eso, Míralo. ¡Qué guapo! Ah, mira, y ahora los otros se han alertado también y me van a disparar desde ahí abajo. Hostia, esto cambia mucho, Tienes que ponerte a cubierto, o sea, tienes que tener cuidado porque te ventilan, Incluso los interiores de los edificios están más integrados, sombreado y todo, no sé, ahora sí que... Ahora me gusta mucho más que antes, tío. Dios mío, no hay loot, No me jodas.
En este momento me dejó claro que el modo PvE va a tener su miga, y eso que todavía no me había encontrado con PMCs, que son los bots estos que simulan a otros jugadores. Pero para eso no iba a tener que esperar mucho. Se están disparando con algo. Recordar que hay PMCs controlados por la IA. Uf. Creo que eso podía ser un PMC controlado por la IA, ¿eh? ¡Hostia! Era un PMC controlado por IA. ¡Qué guapo la ropa que lleva! ¡Hostia, la máscara, cabrón! Claro, por eso me estaba tanqueando todos los tiros a la cara. Claro, la rompí. Bicho cero. No está roto todavía, pero le queda poco. Mira, aquí me cargo un player. Sí. Bueno, al final, a base de jugar, cumplí con los requisitos mínimos para poder ir al siguiente mapa. La verdad que tenía muchas ganas de ver el cambio visual en un mapa como Suburbio, uno de los más característicos del juego. Así que no esperé mucho y para allá fui. No sé si me gusta del todo lo de la niebla en este mapa. Sinceramente. Porque yo no sé si esto es que hay niebla o qué. Pero cada vez que juego está así el tiempo, es un poco raro. Ya solo me quedaba ver la lluvia, algo que por desgracia no pude conseguir ver. Lo intenté un montón de veces saliéndome y entrando en nuevas partidas, pero siempre salía el mismo clima. Y no estoy loco, la lluvia supuestamente está. Pero, hablando con los desarrolladores, me dijeron que había un bug en esta versión temprana que tengo yo y que podía pasar que no saliese. Pero también me aseguraron que en el wipe estará al 100% sin ese problema. Así que bueno, me quedé con ganas de ver eso, pero al menos pude probar todas las novedades que traen, sorprendiéndome para bien el modo PvE, gustándome bastante la nueva ambientación y notando que mientras que mapas como Presa va ganando peso, hay otros como Suburbio que les va haciendo falta un pequeño lavado de cara para ponerlos al día. Aún así, creo que es un gran momento para empezar a jugar a este Killzone, que además cuando llegue el wipe, su parte Battle Royale pasará a ser totalmente gratuita y está confirmado que van a seguir teniendo soporte y contenido. En fin, si te ha gustado el vídeo, déjame un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame un comentario bonito. Nos vemos en más vídeos y en directo.